Voy a grabar la clase para aquellos que pues no lograron conectarse a tiempo o que no se van a poder conectar el día de hoy. Entonces, vamos a ver, se nos desconectó otra vez Natalie Pineda. No sé si está teniendo problemas con su internet o qué pasa. Bueno, pero la idea que yo les estaba preguntando anteriormente por qué o qué fue lo que hicieron ustedes para conectarse, ¿verdad? El día de hoy es porque tiene mucho, mucho que ver con lo que va a ser nuestro nuevo tema para esta unidad. Natalie, creo que estás teniendo problemas con tu internet, que te desconectas y te vas. Pero ahorita que estás conectada, me gustaría saber qué hiciste el día de hoy para poder conectarte. Primero me levanté, me cambié, desayuné y me conecté. Excelente, Natalie, muy bien. Bien, pues nuestro tema de esta unidad se llama algoritmos. Y los algoritmos, aunque es una palabra que se escucha, ¿cómo se llama? Complicada, digamos, realmente no lo es. Son pasos que nosotros realizamos ordenadamente para realizar determinadas actividades. En este momento yo les voy a pedir que piensen en un número cualquiera. Y yo les voy a, un número del 1 al 10 para que sea facilito. ¿Bien? De acuerdo. Ajá, y yo les voy a dar un número ahorita y ustedes le van a sumar el número que pensaron, ¿de acuerdo? La suma la pueden hacer mentalmente, la pueden hacer en una calculadora, en la computadora, en el teléfono, en lo que ustedes quieran. ¿Mm? Bien, entonces, entonces el número es 63. 63. Estuardo. Ajá, vamos a empezar con Estuardo. Estuardo, ¿cuál fue el resultado que te dio de sumar el número que yo te di más el que tú pensaste? ¿68? 68. ¿En qué número pensaste, Estuardo? 5. 5, excelente. Entonces tú tomaste el número que yo te di. Sí. Le sumaste el que tú pensaste y obtuvimos la respuesta, ¿verdad? Muy bien. Shailita, sí. ¿Cuánto fue lo que te dio a ti? Igual 68. Pensaste en el mismo número, muy bien. Jorgito. A ver, está más 64. 64, muy bien. Milani. 66. Muy bien. Melanie. 65. Muy bien. Natalie. 70. 70, excelente. Muy bien, tú pensaste en el 7. Bien, entonces vamos a presentar, les voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con lo que es la clase del día de hoy. Muy bien, ahí estamos. Y como les dije anteriormente, nuestro tema de unidad es algoritmos. Les voy a pedir que abran su libro en la página número 40 y... Bueno, la unidad empieza en la página número 42, pero todavía no vamos a hablar de este programa porque en el libro nos presenta un programa que es específicamente para trabajar algoritmos, aunque todavía no lo vamos a empezar a ver. Vamos a abrir la página 44 porque ahí es la página donde viene nuestro tema de algoritmos. Hoy vamos a ver algoritmos, diagramas de flujo y vamos a hablar un poquito de lo que es el pseudocódigo, que es parte de lo que es el tema para esta unidad. Bueno, entonces para empezar vamos a ver qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia de pasos detallados, numerados y en orden lógico que nosotros seguimos para resolver determinado problema que se plantee. Ahorita que ustedes se conectaron, yo les pregunté a todos qué hicieron hoy para conectarse. Ese es un problema, cómo conectarnos, ¿no? Entonces ustedes me describieron y algunos decían, primero hice tal cosa, después hice tal otra. O sea, ustedes están numerando y están detallando paso por paso lo que hicieron, ¿verdad? Dime, Jorgito.
casi igual como los pasos, así como cambiar un foco o algo así. Exactamente, exactamente. Este es un tema que ustedes ya vieron conmigo cuando estaban en primaria. Sí, así me recuerdo, señor. Ajá, yo sé, ¿se acuerdan? Y ahora en básico pues nos va a servir porque es como que una previa para lo que va a ser la última unidad. La última unidad es programación. Eso que quiere decir que vamos a aprender a hacer programas. Entonces, este es como que la previa, ¿no? Es lo que tienen que saber antes de entrar a ese tema. Y entonces, ¿por qué? Porque los programas se hacen en base a algoritmos. Eso quiere decir que alguien tuvo que haber pensado, bueno, yo quiero hacer un programa que haga, Pac-Man, por ejemplo. Pac-Man es un programa, es un juego, pero es un programa. Ajá. Ah, bueno, ¿y cuál es el objetivo en Pac-Man, verdad? Comerse todos Eh, los puntos. Comerse todos los puntos, exactamente. Entonces, bien, entonces va a ser un código en el que Pac-Man cuando tope con uno de los monstruitos, pues entonces Fantasmitas, desaparezca, fantasmitas. ajá, y se vuelva a regenerar. Entonces, es una secuencia de pasos lógicos, detallados y que permiten resolver problemas. Ahora, los algoritmos no solo se aplican a lo que es el área de la programación en informática, no. Tienen una aplicación bien importante y tienen aplicación en varias áreas. Por ejemplo, a veces en las fábricas grandes o empresas grandes donde manejan mucha maquinaria, lo que las empresas hacen es de que ponen los procesos de la máquina a través de un algoritmo y de un diagrama de flujo. ¿Y por qué? Porque muchas veces las personas no nos gusta leer, no nos gusta leer. Si a ustedes les dicen, miren, léanse, este es el manual de la máquina, este es el manual de cómo se usa la máquina, así que usted es un empleado nuevo, lea el manual, tome para que mire cómo funciona. A la gente no le gusta leer. Hay personas que sí les gusta y son como que más, más dedicadas. Esas personas más dedicadas sí agarran el manual, lo leen y quieren hacer todo lo que les toca, ¿verdad? Con base a su trabajo, lo quieren hacer bien. Y eso es bueno porque hay personas que se especializan en una cosa gracias a esa actitud, pero a la mayoría de personas no les gusta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un algoritmo con un diagrama de flujo. Ya vamos a ver qué es eso. Es un dibujo. La verdad es que es un dibujo. Entonces las personas lo único que hacen es miran el dibujo. Ah, aquí tengo que encender, luego esto va a pasar con la máquina, luego va a hacer esto, va a hacer lo otro y ya sale el producto, ¿no? Entonces para las personas es más fácil usar ese tipo de dibujos para saber qué hacer con con alguna cosa. Bien, entonces en la imagen yo les puse aquí a este señor. ¿Alguien conoce a este señor de la imagen? Aparece en el libro de álgebra de Baldor. Excelente, Jorgito, muy bien. Pues chica, qué pilas. Muy bien. Este señor se llama Mohamed Ben Moussa, ¿sí? Él, ¿cómo se llama? Muchos lo conocen como Al-Yawarizmi. Este señor, muy inteligente, por cierto, árabe, él se dedicó a estudiar lo que es la matemática, el álgebra, la trigonometría. Él fue un astrónomo reconocido y gracias a él y a sus estudios, a que hasta el día de hoy usamos lo que es el álgebra para aprender álgebra, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el álgebra con todo? Pues tiene que ver todo, ¿no? Por ejemplo, actualmente los programas más avanzados de informática utilizan algoritmos algebraicos para determinar la conducta de las personas. Es por eso que ustedes escuchan que a veces, es que con Facebook, o sea, o nos controlan a través de las redes sociales, o que a través de las redes sociales pueden predecir cómo somos o qué nos gusta. Y sí, es cierto. Todo esto se hace con base en los algoritmos, en operaciones matemáticas, en variables, en, bueno, todo lo que ustedes están viendo en matemática y combinado con lo que se ve en computación, es que ese tipo de cosas pueden hacerse. Entonces, este señor es un señor muy importante en la historia, tanto de la matemática como en el área de la informática y en muchas áreas más.
Bueno, entonces vamos a continuar. Un algoritmo, entonces, ¿nos queda claro qué es el algoritmo? Sí, señor. Sí, ahora, que aquí no lo dice, pero sí lo voy a aclarar, que un algoritmo está hecho en texto, ¿no? Es un texto. Es un texto en el que yo escribo, voy a escribir, bueno, ahorita voy, como dijo Jorgito, me levanté, paso 1, me levanté, paso 2, me cambié, paso 3, desayuné rápido, paso 4, me fui a la casa de mi abuela, paso 5, me conecté, por ejemplo. No sé, me puse a limpiar antes de ir. Todavía te pusieron a limpiar antes de ir. Sí, señor. Está bien, Jorgito, está bien, qué bueno que ayudes en la casa. Bueno, entonces, vamos a ver que hay reglas para crear los algoritmos. Y estas reglas nos dicen que para que sea un algoritmo debe de ser en forma de lista, ¿ya? Entonces, esta lista debe de tener siempre un inicio y un fin. Entonces, para que sea un algoritmo, primera regla, tiene que ser una lista de instrucciones y esa lista de instrucciones debe tener un inicio, o sea, debemos de saber dónde comienza y dónde termina. Segunda regla, cada instrucción debe ser ejecutable. ¿Qué quiere decir que sea ejecutable? Que pueda realizar las acciones o las operaciones asignadas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, no pudimos haber desayunado sin habernos levantado, por ejemplo. Eso es ilógico, ¿verdad? No podemos, perdón, por ejemplo, no podemos antes cambiarnos y después bañarnos, ¿verdad? O bueno, sí lo podríamos hacer, pero en el orden lógico hay cosas que deben de tener cierto orden y además de tener un orden lógico, deben ser ejecutables, o sea, debe ser posible, debe existir la posibilidad de que sí pueda realizarse, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo poner en un algoritmo, ¿cómo se llama? Para volar usted tiene que tirarse de un edificio, ¿verdad? Porque eso es algo que no va a suceder. Entonces debe de poder ser lógico y además debe poder ser realizable, debe poderse llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, en lugar de decirle, mire, para volar usted puede hacerlo a través de un helicóptero, de un avión, ¿verdad? O tírese con un paracaídas, ¿verdad? Eso ya es diferente. O sea, debe de ser ejecutable cada instrucción. Luego tenemos la tercera instrucción que dice que el algoritmo debe permitir que la ejecución termine en algún momento. ¿Y por qué debe de permitir que termine en algún momento? Simplemente porque no hay algoritmos infinitos, digamos, ¿verdad? Es como estar en un bucle que se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. No podemos estar en bucles infinitos que no terminen nunca. Tenemos que definir dónde empieza y dónde termina, porque recuérdense que los algoritmos nos van a servir para indicarles a otras personas qué es lo que se debe hacer y no podemos, si esta instrucción le va a indicar a una persona qué debe hacer, no podemos tener a una persona realizando cosas infinitamente. Esa persona debe terminar en algún momento de ejecutar las acciones que se le van a pedir hacer. O si es un programa, por ejemplo, no podemos tener a una máquina ejecutando un programa infinitamente, ¿verdad? Debe de tener un inicio y debe de tener un final. Imagínense una computadora que todo el tiempo se mantenga abriendo Word, nunca la vamos a poder usar porque se mantendría solo abriendo Word, abriendo Word, abriendo Word y abriendo Word y nunca se va a poder usar, ¿verdad? Entonces, cosas como esas, si le pedimos a la computadora o a la máquina que abra Word, debe de terminar en algún momento la ejecución, lo debe de abrir en un momento y ya lo abrió, bueno, entonces ahí para de ejecutarse esa instrucción. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, Excelente. señor. Muy bien. Bueno, y por último, dice que se debe enumerar cada paso desde el inicio hasta el fin. Bueno, pues entonces el paso 1 debería ser inicio, ¿ya?
El paso 2 sería como el primer paso del algoritmo y así sucesivamente, y el último paso lo vamos a numerar, es el fin. Tipos de algoritmos. Bueno, tenemos diferentes tipos de algoritmos. Tenemos los cualitativos y los cuantitativos. El primer algoritmo que yo les pedí que ustedes me explicaran cómo hicieron hoy para conectarse, ese es un algoritmo cualitativo. ¿Por qué es cualitativo? Porque son los que describen los pasos utilizando palabras. Regularmente resuelven situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo me preparo un café? O también cómo cambiar un foco. Exactamente, así es. Entonces, este ejemplo 1, el ejemplo 1 es de las actividades realizadas para estar en esta clase. Ese fue el primer ejemplo de algoritmo cualitativo. Luego yo les pedí que pensaran en un número y yo les di otro número y luego ustedes hicieron una suma. Cuando los algoritmos incluyen algún tipo de cálculo numérico para resolverse, entonces a ese algoritmo se le va a llamar algoritmo cuantitativo. ¿Por qué? Porque incluye un cálculo numérico, ¿ya? Entonces el ejemplo 2, el ejemplo de la suma que yo les pedí, es un ejemplo de un algoritmo cuantitativo. Esta información que estamos viendo la van a encontrar en el libro. Aquí en el libro está que son los algoritmos, página 44. Aquí están las reglas para crear los algoritmos. Si ustedes quieren ir marcándolo de una vez ahí en su libro, acá están las reglas. Aquí está la historia de Mohamed Musa. Y aquí vamos a encontrar los dos tipos de algoritmos, el algoritmo cuantitativo y el cualitativo y cuantitativo. Y aquí en el libro pues me da más ejemplos de algoritmos, ¿verdad? Aquí me pone un ejemplo de un algoritmo que va a servir para calcular el perímetro de un triángulo. Entonces, para calcular el perímetro de un triángulo, dice número 1, si están en su libro, por favor lean. Vamos a buscar ahí donde dice título, calcular el perímetro del triángulo. Esto también, aunque no lo dice, todos los algoritmos deben de tener un título, un nombre por el cual los llamemos. Es calcular el perímetro del triángulo. Paso 1, miren que está numerado y aplicando las reglas, el paso 1 es inicio. Quiere decir que nos está indicando dónde comienza. Paso 2, fórmula. ¿Por qué? Porque para poder resolver en el caso de este ejemplo que nos está pidiendo un perímetro, tenemos que tener una fórmula, ¿ya? Entonces la fórmula para resolverlo es el lado 1 del triángulo más cuánto mide el lado 2 más lo que mide el lado 3. El paso 3, ¿cuál es el paso 3, Milani? Milani. Señor, ya no hay casi que hablar. ¿Verdad? A ver, Jorgito, tú. Del lado 1. Muy bien. Ingresar la medida del lado 1. Luego, Jorgito, ¿qué sigue? ¿Qué cosa, señor? El paso 4, ¿qué dice? A ver, no se mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál paso? ¿4? No, o sea, aquí no dice un paso 4. En la página 44 estamos, aquí hasta abajo, aquí está el algoritmo. Entonces, el paso 4 dice, Dice, se debe enumerar cada paso desde el inicio hasta el fin. Ah, no, estás en la parte de arriba, abajo, en ese mismo lado, solo que hasta abajo. Pero izquierdo o el derecho. Del lado izquierdo. Dice asignar a la variable A. Asignar a la variable A. ¿Eso qué quiere decir? Si se dan cuenta, cuando nosotros nos dan una fórmula, tenemos
La fórmula en el número 2 en el libro dice lado 1 más lado 2 más lado 3. Ahora, estas se convierten en variables porque esta es una fórmula que se aplica para medir cualquier triángulo, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una regla. Esta regla es un triángulo, ¿no? Entonces, para medir el perímetro de mi triángulo, ¿qué tengo que hacer? Mido el lado 1, mido el lado 2 y mido el lado 3. Ahora, estas para mí van a ser variables. ¿Por qué son variables? Shailita, ¿por qué son variables? ¿Alguien tiene la idea por qué son variables? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Son variables porque varían, porque cambian. Por eso es que se le llaman variables. ¿Por qué? Porque esa fórmula me va a servir para resolver cuánto mide el perímetro de esta regla. También me va a servir para resolver cuánto mide otro triángulo, cualquier triángulo. Esta fórmula va a funcionar para cualquier triángulo. Pero no todos los triángulos que hay en el mundo miden lo mismo, ¿o sí? No. No, claro que no. Entonces, esta fórmula, como es una fórmula que se aplica a todos los triángulos y todos los triángulos en el mundo tienen medidas diferentes, entonces, cada parte de esa fórmula es una variable. Entonces, el lado 1 va a ser mi variable A. El lado 2 se va a convertir en mi variable B. El lado 3 va a ser mi variable C. ¿Ya? Porque recuérdense, en matemáticas ustedes han aprendido que las variables se representan con letras. ¿Es así o no es así? Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? Tenemos, generalmente en matemática, las variables le ponen siempre el nombre de X o Y, ¿verdad? Pero realmente le podemos dar el nombre de cualquier letra o le podemos dar, en el caso y aplicado al área informática, las variables pueden llamarse como nosotros les querramos llamar, ¿ya? Ahora en matemáticas solamente podemos usar letras para identificarlas. Y entonces dice el paso 5, ingresar medida del lado 2. O sea que el lado 2 y en el paso 6 dice, se asigna a la variable B. ¿Qué quiere decir? Que se asigna ese valor a la variable B. Entonces ya le vamos asignando valores. ¿Cómo le vamos asignando valores? Bueno, pues midiendo, ¿verdad? Yo voy a tomar otra regla que tengo acá y entonces voy a medir. Voy a medir, ay, ¿cuánto mide este? Ah, de este lado mide 11 centímetros. Vayan haciéndome la suma ustedes ahí. 11. Eso quiere decir que el lado 1 corresponde al lado A, mide 11. Ahora vamos a medir el otro lado. El otro lado de mi triángulo mide 21 centímetros. Entonces, el lado B ya tiene medida, ¿ven? 21 centímetros. Entonces, ya tengo el lado A, 11, más el lado B, va a valer 21. Entonces, miren, ya le estamos asignando valor. Por eso es que dice el paso número 6, asignar a la variable B. ¿Por qué? Porque ya le estamos asignando valor. Y nos falta una variable. El paso 7 dice ingresar la medida del lado 3. Como no la tenemos, lo voy a medir. Y el último lado tiene 24 centímetros. Entonces, en el paso 8 dice asignar a la variable C. Entonces, asignémosle valor de 24 centímetros. Por último, dice realizar el cálculo. Y entonces, ¿cómo haríamos el cálculo? Tenemos que sumar A, que vale 11, B, que vale 21, más C, que vale 24. ¿Quién me hizo el cálculo para que me diga? ¿Cuánto le dio? A ver. 56.
56, exactamente. 56 es el resultado de sumar. Entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo de esta regla? 56. Y entonces, ya tenemos en el paso 10, dice, asignar el cálculo a la variable perímetro y mostrar la variable perímetro. Quiere decir que al finalizar, pues nos muestra el resultado, ¿verdad? Esta es una operación, es un algoritmo cuantitativo porque incluye una operación matemática, es cuantitativo. Bien, entonces vamos al libro siempre. Ah, perdón, me pasé el cualitativo. En el libro también tenemos ejemplos de algoritmos cualitativos. Están acá, tenemos dos. En el primero es un algoritmo corto y el otro es un algoritmo largo. Porque también hay algoritmos cortos y largos, dependiendo de la cantidad de pasos que tengan. Entonces, el primero dice, ejemplo de algoritmo cualitativo. Estoy en la hoja, en la página 44 y estoy en el primero, en el de arriba. En la parte superior dice título. Recuerden que siempre debe tener un título. Cambiar la rueda pinchada de un automóvil. ¿Cómo cambiamos la rueda pinchada de un automóvil? Número 1, inicio. Número 2, aflojar los tornillos o pernos de la rueda pinchada con la llave inglesa. Número 3, ubicar el gato mecánico en su sitio. Es el que sirve para subir el carro, ¿no? Número 4, levantar el gato hasta que la rueda pinchada pueda girar libremente. Número 5, quitar los tornillos o pernos de la rueda pinchada. Número 6, poner la rueda de repuesto y los tornillos o pernos. Número 7, bajar el gato hasta que se pueda liberar. Número 8, sacar el gato de su sitio. Número 9, apretar nuevamente los tornillos con la llave inglesa. Y número 10, fin. Como les decía, todos los algoritmos deben tener un inicio, deben tener un fin. Son cualitativos cuando nos ayudan a resolver situaciones de la vida cotidiana. Y son cuantitativos cuando en su operación incluyen una operación matemática, aritmética o de algún tipo de resolución de operaciones algebraicas y esas cosas. Bueno, ¿estamos claros? Sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Nos quedan 6 minutos de lo que es la clase, pero todavía no hemos terminado, no vamos ni a la mitad. Así que les voy a pedir que si Zoom nos saca, que volvamos a hacer clic en el enlace para volver a conectarnos. Bueno. La misma clase. Sí, en la misma, el mismo link. Ahora, ¿cómo se representan los algoritmos? ¿Cómo se representan? Los algoritmos se representan a través de diagramas de flujo. Lo que les dije anteriormente. ¿Qué es un diagrama de flujo? Puedes leerlo, Melanie. Ahorita. Vale. ¿Me dicen en qué página está? Disculpe. Está en la presentación en la pantalla. Ajá. ¿Cuál es la definición de diagrama de flujo? Es la representación gráfica de un algoritmo. Excelente. Busquen en su libro la página 46, por favor. Página 46. Dice que ayuda a ver los procesos, decisiones y elementos del algoritmo de una forma precisa, permitiendo ver el flujo de las acciones, o sea, hacia dónde vamos, ¿verdad? Permitiendo ver el flujo de las acciones a seguir en forma ordenada y gráfica. Un gráfico es un dibujo, ¿ya? Es algo visual, un objeto que se puede ver. Es un esquema que representa gráficamente un algoritmo. Se basa en la utilización de diversos símbolos para presentar operaciones específicas. Todos los que están viendo acá ustedes son símbolos. El círculo es un símbolo, el rectángulo, el cuadrado, la figura de rombo. Ay, perdón, le di clic. Aquí estamos. La figura de rombo,
Las flechas también tienen su importancia especial porque nos van indicando el flujo del diagrama, es decir, hacia dónde va. Esta figura, por ejemplo, el rombo es una figura especial porque es una figura de decisión. Es una figura que nos permite tomar una decisión sí y no. Sí y no. Siempre va a fluir en esa forma. Si sí cumple una condición, esta figura generalmente nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un foco se nos quema o se nos apaga? ¿Ya? Lo primero que hacemos es verificar que sí de verdad esté quemado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo movemos, ¿verdad? Lo movemos para ver si solo se aflojó o realmente se quemó. Entonces, esta figura de decisión, por ejemplo, nos va a permitir decidir, ¿sí está quemado? Si sí está quemado, pues entonces voy a tener que ir a comprar otro y cambiarlo. Pero si no está quemado, pues entonces ahí se terminaría porque entonces no estaba quemado, solo lo apreté y listo, ¿no? Entonces, esta es una figura de decisión. Dentro de lo que son las figuras, vamos a encontrar estos símbolos. Estos símbolos nos van a servir. En el libro lo pueden ver mejor si ustedes quieren, porque aquí la letra está como muy chiquita en la imagen. Pero en el libro, vean su libro en la página 46, dice, los símbolos más utilizados han sido normalizados por un instituto norteamericano llamado ANSI para crear diagramas de flujo. Y es que los diagramas de flujo, como yo les decía anteriormente, tienen una utilización en muchas áreas. Entonces, como se usan en muchas áreas, han tenido que establecer reglas para su uso. Porque, por ejemplo, una máquina que viene de China y que usa un diagrama de flujo para saber cómo se usa esa máquina, y al venir acá a Guatemala, por ejemplo, a veces pues no vamos a entender mucho lo que son el texto. Imagínense si el manual viene en chino, ¿verdad? O viene en inglés todavía, pero nos cuesta el inglés. Entonces, ¿cómo se llama? El diagrama de flujo nos va a decir cómo se hace. Es una representación gráfica, ¿no? Entonces va a ser más fácil visualmente saber qué debemos hacer. Entonces, esta institución hizo reglas para que no importa si el algoritmo fue creado en China, en Estados Unidos o en Guatemala, los gráficos o las figuras no cambien y que sean las mismas para que sea fácil de identificar y de saber qué representan. Entonces, primero tenemos la figura de esta que está aquí, que es, parece como que fuera las orillas son redondeadas, ¿no? Esta figura con orillas redondeadas va a representar el inicio y el fin de un diagrama de flujo. Estamos a menos de un minuto para que Zoom nos termine, así que les recuerdo, vuelven a hacer clic en el enlace. Luego tenemos la figura del rectángulo que representa instrucciones o procesos que se ejecutan. Instrucciones o procesos que deben ejecutarse, recuérdenlo. Muy bien. Voy a dar tiempo que nos saque Zoom porque ya se terminó. Antes de continuar, si no, me va a cortar a la mitad de la explicación de lo siguiente.